ahí. En cuanto pongo a grabar, ya estoy grabando, ahora sí ingresen el DNI, porque si no, no me lo va a grabar. Ahí estamos. Bueno, ahí creo que ven bien. Vamos a agrandarlos un poquito para que quede después grabado completo. Ahí estamos. Bueno, pizarrón de la mañana se va. Ay, bueno, borré algo que no quería borrar, que tenía anotadito ahí abajo. Ya está. Bien, habíamos hablado de que en nuestra materia vamos a trabajar en el espacio, por momentos en el plano, según a qué nos vayamos refiriendo, ¿sí? Hablamos de qué manera íbamos a organizar el gráfico en el espacio. Como para refrescar un poquitito, teníamos los semiejes positivos, y en el semieje vertical íbamos a representar las coordenadas de z. En el que viene hacia nosotros tenemos x, y en este que resulta perpendicular al z tenemos el eje y. Recuerden que a esto le llamábamos la terna derecha o terna dextrógira, ¿sí? Bien, si nosotros queremos representar vectores en este espacio, lo que hacíamos era, cuando lo vemos en un libro de texto, los reconocemos porque están escritos o con una letra escrita en negrita, o de esta otra manera, como por ejemplo si yo les digo que tengo el vector A con una especie de boquitas, no llega, parece, no es un signo de menor, sino ahí es como un paréntesis con un ángulo más marcadito, ¿sí? El vector de componentes A1, A2, A3. Si en particular nos vamos a referir a un vector que tiene origen en 0, 0, 0, lo indicamos con los elementos que indican hasta dónde llega la flechita. Supongamos que si esto es la flecha del vector, el vector posición se ubica partiendo desde el origen y tiene extremo ahí en lo que sería la punta del fibrón, ¿sí? Entonces podemos indicar cuál es ese vector con las coordenadas del punto a donde llega. Esas coordenadas serían las componentes del vector. Después hablamos también de que podíamos encontrar vectores equivalentes o también llamados equipolentes. La idea es la misma, son los que tienen igual dirección, sentido y módulo. Recordemos que estas tres características son las que definen a un vector, que la dirección es esa recta sobre la que lo podemos dibujar, o cualquier otra recta que resulte paralela a esta. Esa va a ser la dirección de nuestro vector. Hablamos que tenía también módulo, que sería la medida, también se le dice magnitud o longitud, y tiene sentido. Pero solamente tiene sentido, de darle sentido a algo, nombrar el sentido de un vector cuando está sobre la misma dirección que otro. Por ejemplo, a ver, si yo tengo esta recta de acción, yo puedo decir que este vector U, por ejemplo, tiene la misma dirección que este otro vector que le puedo llamar B. O que tiene la misma, voy a hacerla más larga la recta, o que tiene la misma dirección que este otro vector W. ¿Sí? Con respecto a B y a U, puedo decir que tienen el mismo sentido. Las flechas apuntan hacia el mismo lado. Y W tiene sentido opuesto. Pero no estaría bien decir que, por ejemplo, a este vector le puedo poner Z, que este vector y este tienen el mismo sentido. ¿Por qué? Porque ni siquiera están en la misma dirección, sino no pertenecen a la misma dirección o no comparten la dirección, ni siquiera son paralelas. En cambio, si tuviéramos
una recta paralela a esta otra, supongamos que son dos direcciones paralelas, yo puedo dibujar un vector que se me está escapando, no se tiene que escapar, ahí, ¿sí? Supongamos que este es el Z. Acá sí puedo decir, dado que son paralelas las direcciones, al ser paralelas decimos que la dirección es la misma, decimos que el sentido también es el mismo en este caso, apuntan hacia el mismo lado. Bueno, eso un poquito a modo de repaso de algunas cositas así más básicas de las que vimos el otro día. Después habíamos visto también cómo escribir las coordenadas de un vector posición, sabiendo el punto donde inicia y hasta dónde llega, ¿sí? La idea era que si nosotros tenemos un vector en el espacio, un vector cualquiera, a partir de dos puntos que lo determinan, podíamos trasladarlo al origen de coordenadas. Y ahí hablábamos del vector posición. También hablamos del módulo, de cómo calcular la medida de ese vector, y vimos que lo hacíamos como cuando calculábamos distancias en el plano. Bueno, de hecho, si el vector está en el plano es exactamente igual para calcular el módulo, y si está en el espacio, tenemos que recordar que tenemos tres componentes para elevado al cuadrado y sumar. ¿Qué más? Después vimos que podíamos sumar vectores y empezamos con las propiedades que las dejé anotadas y ahí, hasta ahí llegamos. Bueno, lo que vamos a empezar a hacer ahora es, de manera gráfica, la suma de vectores. Supongamos que yo tengo este vector A y tengo este vector B, ¿sí? Que entre sí están formando determinado ángulo. Independientemente de ese ángulo que forman, vamos a ver dos maneras diferentes de sumarlos. Una es la que se le suele llamar la regla del paralelogramo, y la otra es la regla de la poligonal. También se le llama de otras maneras, pero bueno, en mi caso las reconozco o me quedé con esos nombres, que son los que más uso. ¿En qué consiste la regla del paralelogramo? Voy a trazar una recta paralela a la dirección del vector A, ¿sí? Esta es la dirección de A, ¿no? La paralela la voy a trazar acá hasta donde llega el vector B, en el extremo de B. Esto se supone que se hace con regla y escuadra, ¿sí? Para trazar las paralelas. ¿Cómo hacemos para trazar las paralelas con regla y escuadra? Colocamos, y no tengo mi escuadra a mano. Chan, chan. No la tengo acá. Bueno, la idea sería, colocamos la escuadra haciendo coincidir uno de los catetos con, voy a dibujarla, a ver, vamos a dibujar una escuadrita en rojo. Yo dibujo ahí mi escuadra, ¿sí? Acá tengo el ángulo recto. A continuación de la escuadra lo que hacemos es ubicar la regla, que es la que nos va, ahí me agarró el Parkinson, la regla que nos sirve de guía, la colocamos acá. Y sin despegar ese cateto de la escuadra de la regla, la trasladamos hasta que nos coincida con ese extremo para lograr la dirección, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos la paralela. Eso es lo que nos interesa que ocurra, que nos permita dibujar la paralela. De eso, ¿con qué nos quedamos? Y lo voy a borrar para que no quede como un embrollo y se vea más claro lo que necesito que veamos. Una vez que tenemos la paralela que pasa por ese extremo, es cuestión de tomar la medida, la longitud del vector A y trazarlo acá, ¿sí? Esa es una de las maneras. Pero ¿cómo hago para saber si está bien hecho o no? Y ahí viene lo del paralelogramo. Tengo que trazar una paralela a esta dirección que pase por este extremo. Es decir, si yo acá tengo la otra recta
recta sobre la que se desplaza este vector. Ahí lo dibujé más gordito, ¿sí? Yo voy a trazar ahora una paralela que pase por el extremo de A. Y acá dibujo ese otro vector que lo estoy desplazando de alguna manera. Entonces, este vector que me quedó acá trasladado sería el vector equipolente con A. Este que me quedó acá arriba es el equipolente con B. ¿Cuál es el resultado de esta suma? Es el vector que tiene origen en el origen donde conectan los dos vectores y tiene extremo, no puedo dibujar porque estoy súper torcida, y me queda más torcida todavía. Ahí está, llega hasta donde llegarían las flechitas de los vectores que estoy dibujando. Entonces, este vector que me quedó ahí en verde es el vector suma, A más B. Bien. Si quisiéramos usar el método de la poligonal, lo que no se hace es, no es necesario trazar las paralelas. Directamente coloco, por ejemplo, partimos de B, a continuación de B dibujo A con dirección paralela, y toda esta parte ya no quedaría, me quedaría con este dibujito de acá. El vector suma tiene inicio ahí y llega hasta este extremo. Esto en cuanto a suma, ¿sí? Las dos maneras en las que podemos sumar. ¿Qué pasa si en lugar de pedirles que resuelvan A más B, necesitamos hacer, acá hicimos A más B, ¿no? Si lo que queremos hacer es A menos B, el vector A menos el vector B. En realidad, esto lo vamos a trabajar como si al vector A le sumara el opuesto de B, ¿sí? ¿Cómo sé cuál es el opuesto de B? Bueno, va a ser un vector que va a tener la misma dirección, va a tener la misma medida, o sea, el mismo módulo, pero el sentido de ese vector va a ser contrario, va a ir hacia el otro lado. Entonces, suponiendo que A y B fueran los mismos de antes, si yo tengo A dibujado acá, y tengo acá el vector B, cuando yo quiera A sumar, me va a quedar amontonadísimo, ahí lo voy a tener que correr, porque si no va a ser un espanto. Vamos a hacerlo más acá. Si tengo el vector A, ahí no se me va, no, ahí me queda dentro de la pantalla. Tengo el vector B. El vector opuesto de B es el que tiene la misma dirección pero sentido opuesto. O sea que, lo voy a dibujar así en azul, si la medida es esta, bueno, me quedo ahí, este sería menos B, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? La operación gráfica la voy a hacer entre menos B y A, una suma del mismo modo que lo hicimos antes, entre menos B y A. ¿Cómo hacíamos? Bueno, si es el método del paralelogramo, recordamos que tenemos que dibujar un paralelogramo donde la dirección va a ser la paralela, la que tengo que trazar por el extremo de ese vector, y después tengo que trazar una paralela a esta dirección por el extremo del otro vector, por el extremo de A. Ya al tratarse de paralelas, lo que me estoy, bueno, acá me quedó como más cortito, voy a hacer trampa y voy a alargar ese. Al ser paralelas, ya estoy garantizando de que las medidas, los módulos de los vectores sean congruentes. Entonces, la resta, en este caso, es el vector que comienza donde tenemos el punto de aplicación de A y de B, y tiene extremo acá, en el punto opuesto, ¿sí? En el vértice opuesto en caso del paralelogramo.
si usáramos el método de la poligonal, este sería el equivalente a decir, bueno, este vector lo puedo a continuación de B trasladar y me quedaría dibujado acá. Este sería un A' para ponerle un nombre, es el vector equivalente al A que tengo acá. Entonces la poligonal iría así, así, y esta sería la resta de A con B, A menos B. ¿Sí? Acuérdense que si bien es una resta, lo pensamos como la suma del opuesto. Bueno, ¿qué pasa si queremos calcular el producto de un escalar por un vector gráficamente? Por ahí se ve, sí. Producto de un escalar, mejor dicho, de un vector por un escalar. Lo que nos importan son los vectores. De un vector por un escalar. ¿A qué le decimos escalar? A un número, ¿sí? A una constante. Entonces, supongamos que tenemos esta dirección y tenemos este vector que yo voy a dibujar acá. Es mi vector B. Si yo quiero hacer un medio por B, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer en realidad? Y tengo que calcular la mitad de la medida de B. O sea, hago un medio por lo que resulte de esta medida, eso va a depender del ejemplo en el que estemos trabajando, ¿sí? Y hasta ahí va a llegar el nuevo vector. Va a iniciar donde tiene punto de aplicación B y tiene extremo acá en la mitad del vector. Ojo, siempre el vector se cuenta, en este caso, la mitad la tengo acá, ¿sí? El vector llega hasta donde llega la punta de la flecha, no hasta antes, ¿sí? La flecha no se pasa, la flecha es parte del vector. Hasta ahí tenemos B, entonces este punto es la mitad de B. Bien, ¿qué pasa si el escalar se trata de un número negativo y quiero hacer, por ejemplo, menos 3 por B? Este menos 3 lo que me está diciendo es que el vector que voy a obtener va a tener sentido contrario a B. Fíjense que estamos sobre la misma dirección, pero al tener un signo menos en el escalar que lo multiplica, lo que le hace es invertir el sentido. ¿Cómo hacemos? Tomo la medida y esa medida la calculo 3 veces. 1, 2, 3. Digamos que en este caso llegaría hasta acá. Todo este nuevo vector es menos 3 por B. ¿Sí? Como ven, es bastante sencillo. ¿Qué se puede pedir? Y bueno, de hecho en el práctico lo tienen, que resuelvan varias operaciones combinadas. Por ejemplo, que resten dos vectores, que le sumen otro vector multiplicado por algún escalar, o que a un vector le resten otro vector multiplicado, o que multipliquen la suma o la resta por un escalar, ¿sí? Las mismas operaciones que podemos imaginar combinando sumas, restas y productos. Bueno, ¿qué más vamos a ver? ¿De esto alguna pregunta de esta parte de suma, resta y producto por un escalar? En cuanto a la suma, había una parte que mostraba la forma triangular. Es lo mismo que la poligramo, no más que por la mitad. Poligonal. Es la poligonal, sí. ¿Por qué se le dice poligonal? En realidad un triángulo es un polígono. Miren, vamos a hacer otro dibujito más. No nos cuesta nada, que por ahí aclara un poquito.
Lo de forma triangular, ¿vos lo leíste en el apunte o lo viste de algún Lo lado? estaba leyendo del apunte. Bueno, cuando tenemos solamente dos vectores para sumar, voy a hacer, por ejemplo, este, U, vamos a dibujarlo para acá, y vamos a hacer, por ejemplo, B, que va para ahí. ¿Sí? Si nosotros los queremos sumar, ¿qué tendríamos que hacer si usamos esto de la forma triangular? Uno de los vectores lo ubico a continuación del otro. ¿Sí? Si a B lo traslado al extremo de U, lo dibujaría acá y mi resultado sería este. Si quiero hacer al revés, si a U lo traslado a continuación de B, lo pondría acá, el resultado sería el mismo. ¿Sí? Ahora, miren qué pasa si agrego un tercer vector. Por ejemplo, vamos a hacerlo más chiquitito, así se nota mejor. V y W. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para sumar estos tres vectores? Si usamos el método del paralelogramo, bueno, tenemos que sumar dos y después con ese resultado sumamos el tercero. En cambio, con el método, acá parece que no está en el mismo lugar, pero tienen que coincidir los puntos de aplicación. Ahí estamos. Bueno, ¿qué haríamos con este método de la poligonal? Por ejemplo, tomo U como vector fijo, ¿sí? Traslado W, recuerden que lo hacemos con las paralelas. Acá tendríamos el W' para diferenciarlo. Y a continuación, hasta donde llegó el W', yo ya ahí tengo como una suma parcial. A continuación de este, tengo que trasladar B, tomando la misma dirección del vector y el mismo módulo. Así que si me ayuda el pulso, más o menos, acá tendríamos el vector B'. Entonces, la suma de estos tres vectores con el método de la poligonal sería esta resultante. Esto es U más B más W. ¿Sí? Si solamente fueran dos, quedaría construido un triángulo. Por eso el método triangular que vos me decís. ¿Sí? Al decir poligonal es como que lo generalizamos, pero no es que sea algo diferente. El método es exactamente el mismo. ¿Está bien? ¿Se entendió o me querías preguntar otra cosa? No, era solamente eso. Gracias, profe. No, por nada. Era para sacarme la duda, más que nada. Pero está perfecto, chicos. Al contrario, saben que a mí me gusta que pregunten, que se saquen las dudas, y si de última es algo que por ahí no les puedo resolver en el momento, me lo planteo como duda y se los hablo. Profe, Sí. Sí. yo tengo una consulta viste que ahí está el vector U, Sí. ¿ese no se traza una paralela frente de dos? Lo que hacemos normalmente es decir, bueno, dejo U, no fijo. Yo acá no tracé las líneas paralelas, pero si las hubiera trazado, tendría que haber hecho esto para la paralela de W, y después, si acá tengo B, lo mismo con la dirección de W, ¿sí? Es decir, esta dirección paralela a esa. Si se nos hubiera ocurrido decir, bueno, en lugar de dejar a U fijo, ¿podemos dejar fijo a otro? ¿Cómo sabemos que lo tenemos que dejar fijo a U? Y no, en realidad podemos dejar fijo a cualquiera. Fíjense, vamos a intentar hacerlo aunque sea rapidito para que se queden tranquilos. Supongamos que B sigue siendo el mismo B de antes, que W también es el mismo W, y que acá tengo U. ¿Sí? Si en lugar de tomar como referencia U, queremos partir de W, por ponerlo, o usar B, da igual. Fíjense, si parto de W, este no lo voy a mover. Trazo, ya que lo tengo acá bien a mano, la paralela a B. ¿Por qué tendré tan mal pulso? Explíquenme. Bueno, parece que estamos igual, no cambió mucho. Tenemos la paralela al vector B,
y le pongo B', ¿sí? Y a continuación del extremo de B tengo que dibujar U. O sea, una dirección paralela a U que pase por ese extremo. Sería así. Y la medida de U la tengo que tomar, ustedes lo hacen con regla, y llegaríamos hasta acá. Esto sería U'. Entonces, mi resultante empezaría acá y llegaría ahí, Profe, al extremo. Sí, decime. vos hiciste la U' para abajo porque tenés que seguir la misma dirección que tiene U. Exactamente, tengo que tener, Ah, fíjense, esta U es esta y es esta. Lo que pasa que, bueno, por ahí me quedó un poquito más larga esta, ¿no? Sí, de hecho, fíjense, a ver esto. Sí, es bastante más larga. Por ahí, a ver si lo arreglamos, por ahí les queda como más claro que son más parecidos. Un cachitín más larga era. Bueno, entonces este U es el que yo trasladé acá, lo tengo que hacer respetando sus medidas. Y cuando trazo el resultado, que comienza donde están los 3 vectores, bueno, ahí, como siempre, ya me conocen, ya saben que digo que tengo que ir para un lado con los trazos y voy para otro. Podemos Profe, completar el dibujito. Sí, díganme. le hago una consulta. En el caso de un ejercicio, digamos, para hacer en un parcial o en un final, Sí. si tenemos que hacer algo así, ¿tenemos que nombrar, como hizo usted, todos los vectores que hicimos paralelos y todo eso? ¿O solamente con nombrar el Con el vector trazo, resultante? Sí, mira, lo cierto es esto, cuando uno hace un parcial, lo que trata, yo me pongo en la postura de alumno ahora, ¿yo qué voy a pretender? Que lo que estoy escribiendo, el profe que lo lea, lo interprete tal cual como yo lo estoy pensando. Entonces, cuantas más aclaraciones pongamos, sobre todo en una construcción gráfica, que le faciliten al que lo mira saber de qué se está tratando, mejor, ¿sí? Porque si de repente por ahí te quedó algo torcido y no te diste cuenta, ¿no? Pero vos me decís que no, que por ejemplo esta B', si me pones B' acá, yo bueno, evidentemente lo voy a relacionar con B. Si vos acá no me pones nada y por ahí está torcido, y suponete que hay otro vector más, digo, uy, ¿qué habrá querido poner? ¿Se habrá referido a B o se habrá referido al otro, a ese que por ahí acá no está? ¿Sí? Entonces, todo eso que aclare en la construcción, está bueno escribirlo. ¿Está bien? bien, perfecto. Bárbaro. Profe, Bueno, y otra consulta. sí. ¿Siempre hay que dejar un vector fijo o cuando Para, se añaden más? para usar el método este de la poligonal o el triangular, que el triangular lo llamamos así cuando trabajamos de a dos, ¿sí? Dejamos uno fijo. Uy, ¿qué pasó? ¿Ustedes siguen viendo bien? Sí, sí, se ve bien. ¿Sí? Sí, sí. Porque se me activó la plataforma de Microsoft con la que trabajo los lunes y los jueves. No sé qué pasó así, yo de repente me di vuelta y vi todo con otra plataforma. Bueno, me habían preguntado lo de si era triangular, me habías preguntado algo y me perdí cuando vi eso. Si hacía falta solamente tener fijo un vector, aunque haya de 3 vectores, por ejemplo. Claro, la cuestión es que para el método triangular trabajamos con 2 y después esos 2 los sumamos con el otro. Podés empezar por donde quieras porque la suma de vectores es conmutativa. Así que eso no sería un problema. Podés dejar cualquiera de los vectores fijo para empezar. Y si es por este método que yo le llamo poligonal, que con este método la ventaja cuál es que si tenemos un montón de vectores y la suma de todos ellos, o incluso la resta en algún momento, podemos ir haciéndolo con un solo trazo. Supónganse que en lugar de sumar W, queremos restar W. ¿Qué hacemos para poder resolver?
voy a aprovechar y lo hacemos acá abajo, que tenemos todavía un poquito más de pizarrón. Lo inclino hace un momento y lo van a poder ver. Bueno, voy a arrancar de vuelta, tratando de que me quede más o menos parecido. Y a la vez viendo que entre en la pantallita. Bueno, tengo B, tengo W, y para acá tengo U. ¿Está bien? Bueno, si yo quiero hacer, acá lo que hicimos fue U más B más W, que es lo que tanto en este gráfico como en ese otro, ¿sí? Lo que yo ahora les propongo que hagamos es, por ejemplo, U más B y menos W, que es el chiquitito que tengo acá. Vamos a ponerlo más cerquita. Ahí tengo el W. Bueno, si voy a pensar en W, que lo tengo que restar, acuérdense que voy a sumar el opuesto. Entonces lo dibujo para acordarme cuál es. Este es menos W. Es decir que tengo que hacer U más menos W más U. Dije U, pero era BS, ¿no? Bien, entonces, ¿por dónde arrancamos? Por donde ustedes quieran. Si quieren empezamos por B, ¿qué hacemos? A continuación de B, en el extremo, hasta donde llega esa flechita de B, voy a dibujar uno de los dos vectores que tengo que sumar, ya sea el menos W o el U. Si, por ejemplo, dibujo el U, ¿qué hago? Con dirección paralela a U, por ese extremo, lo trazo. Me fijo la medida, que sea la misma, y la dibujo ahí, ¿sí? Este sería el U'. Ahora tengo que sumarle menos W, así que a continuación del extremo del último vector que dibujé y con dirección paralela al menos W, voy a trazarlo. Supongamos que me quedo acá. Este sería el, vamos a correr el menos U para acá. No, menos U no, ese era U, no menos U. Ahí estamos. Este sería el menos W'. Entonces, ¿cuál va a ser mi resultado? El vector que empieza acá y que tiene extremo acá, hasta donde llegó esa flechita. Es decir, que esta gráfica está resuelta ahí con ese vector que está en rojo, ¿sí? Fíjense que con un polígono, por eso se llama de la poligonal, me queda trazado un polígono. El último vector es el resultado es el que conecta el punto de aplicación, el origen de los vectores, y tiene extremo donde llega el último de los que estoy sumando. Acá pasó lo mismo. El polígono que quedó determinado es este, pero fíjense que ese resultado tiene dirección paralela, ¿sí? Y tiene la misma medida que si yo hubiera dibujado el polígono siguiendo otro orden. Si acá yo en lugar de empezar por B, en lugar de dejar fijo B, dejaba fijo U, hubiera sido igual, ¿sí? El resultado tendría que coincidir con ese vector que quedó ahí dibujado en rojo. Bueno, ¿cómo vamos con esto? ¿Me quieren preguntar algo más? Bien, ¿sí? Saben que no me molesta en lo más mínimo que pregunten, ¿eh? Así que sean libres de preguntar lo que necesitan. Genial. Bueno, avanzamos entonces. Estamos en resta. Vimos lo del producto por un escalar. Cuando hablamos de producto no les dije, pero si multiplicamos por 0, 0 también es un escalar, obtenemos el vector nulo, ¿sí? Eso no lo tenemos que perder de vista. Bueno, vamos a ver una idea nueva, que es la de vector unitario. Ahí estamos. ¿Qué quiere decir que tengo un vector unitario? Uy,
Ahí me están escribiendo. A ver si me querían preguntar algo de lo anterior y yo. Quedan 4 minutos. ¿Se les va el audio a todos, chicos? No, yo por lo menos lo escucho perfecto, profe. Bueno. Sí, yo también. Sí, igual avísenme, porque también había estado teniendo, bueno, igual había sido en Microsoft. Por momentos no me escuchaban el lunes. Bien. Bueno, un vector unitario es un vector de módulo 1. Si se corta, igual volvemos a entrar otra vez, ¿sí? Vector de módulo 1. Bien. En nuestra guía, ¿sí? en el apunte de Javier, tenemos este ejemplo. Supongamos que tenemos este vector de componentes 3/5, 4/5. ¿Cómo sabemos si ese vector es o no un vector unitario? Y bueno, lo que hacemos es verificar calculándole el módulo. ¿Se acuerdan que lo poníamos así? ¿Sí? Módulo o norma también. Cuando está con las dos rayitas lo leemos como norma. Hablar de la norma o del módulo de un vector son sinónimos. ¿Cómo calculábamos, en este caso, la norma de U? Como la raíz cuadrada, ¿sí? Recuerdan que tiene que ver con Pitágoras esto, ¿no? Porque lo que sería el vector es algo así como la hipotenusa. Supónganse que tenemos este vector, ¿sí? La medida de este vector es la hipotenusa de este triángulo que se está formando acá. Es un triángulo rectángulo, donde tengo una componente en X, una componente en Y. Es decir, para calcular el módulo voy a escribir en este caso 3/5, que es una componente al cuadrado, más 4/5, que es la otra componente al cuadrado. Bien, esto me da 9/25, más 16/25. Volvemos a copiar. Y nos queda, en definitiva, la raíz de 25/25, que es la raíz de 1. Y la raíz de 1 nos da 1. Si comprobamos esto, que el módulo del vector que estamos considerando nos da 1, esto nos dice que U es un vector unitario. ¿Está bien? Bueno, si nosotros consideramos cualquier vector, lo que vamos a poder hacer es calcular el vector unitario asociado a ese vector que tenemos, ¿sí? ¿Qué característica tiene ese vector unitario? Como dijimos, si lo pensamos con respecto a otro vector, que va a tener la misma dirección, el mismo sentido, pero el módulo va a ser 1. Es decir, supongamos, ahora en cuanto se corte, retomamos con esto.